¿Sabéis de esos días en los que te levantas y no tienes ganas de absolutamente nada, ni de verte, y además el tiempo no acompaña porque está lluvioso? Pues hoy es uno de esos días para mí. Pero bueno, tenía que enseñarosla porque me ha venido esta preciosidad de Natasha Denona, su última paleta, y no podía dejar más tiempo sin enseñarosla. Así que, haciendo un esfuerzo, y todo por vosotros, porque me ayudáis muchísimo, porque me apoyáis diariamente con vuestros comentarios, yo hago el esfuerzo y estoy aquí a enseñaros esta preciosa paleta, la Yuca de Natasha Denona. Vas cogiendo de ahí y no sé si me he puesto como una puerta para los mantenerlos labios hidratados. No, cierto es lo que estoy De enamorada de centella la asiática canción. green. Y yo soy más de rojos. Centella green. La yuca es esta plantita que vemos aquí, que os dije una foto, y es una planta que es muy fácil de cuidar y que es perfecta para decorar el salón de tu casa o en la entrada. En las Maldivas, donde dice Denona que ha ido y que se ha inspirado en esta planta, pues parece ser que hay muchas yucas. Pero imagino que la yuca a la que Natasha Denona se refiere son estas plantas, que son yucas pero gigantes, gigantes. Eso sí, en las Maldivas no solamente hay yuca, en las Maldivas hay otras muchas plantas. Tenemos cocoteros, tenemos pítamo real, tenemos hibisco marítimo, pero bueno, que no nos vamos a meter en las plantas porque este no es un vídeo de botánica, esto es un vídeo de maquillaje. Y si estáis deseando que os abra la paleta y os la enseño, yo os la enseño. Mirad, viene en su cajita de cartón y el envase, es decir, el packaging, es al estilo de Natasha Denona, de su estilo, de este tamaño, plástico duro, y como las últimas, por lo menos la Pastel Palettes, igual que la Pastel Palettes que la vimos hace poquito en un vídeo, pues lleva sus agujeritos para sacar las sombras y colocarlas en otra posición, o si alguna se te acaba, pues poder pedirle a la casa para rellenar la paleta. Es preciosa. Es muy bonita. Es Natasha Denona 100%. Espejo Natasha Denona 100%. Que está aquí debajo de este plastiquito que de momento no lo voy a quitar. Y mirad, estos son los preciosos colores de la paleta Yuca de Natasha Denona. Cuenta el viaje de Natasha a las Maldivas. Y este viaje se ha materializado en estas 15 sombras de ojo reunidas en esta exclusiva paleta. 15. 5 por 3 filas, 15. Inspirada pues en los colores, yo diría del otoño, más que de primavera. Cuando... Ay, es que no sé contaros esto, es una cosa... Bueno, os la cuento, si de todas formas... cuando los papás me preguntan que si las caquitas del niño, del bebé, son normales, yo le digo, los bebés hacen caquita con todos los colores del otoño, que va desde el amarillo ocre hasta el negro parduzco. Pues estos son los colores de las caquitas de los bebés. Que no estoy diciendo que sean colores caca, quiero decir que son colores de la naturaleza, de las yucas, de las Maldivas, de los cocoteros, de la naturaleza, que va desde los verdes, los ocres, los amarillos. Vamos, que no sé cómo decirlo, que muy primaveral no me parece. Bueno, si le añadimos sol, sí. Si le quitamos el sol, como hace un día lluvioso, la verdad es que es una paleta más bien otoñal. Pero vamos, que me parece preciosa y la vamos a probar. Como veis, lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Como veis, lleva 8 sombras mate y luego lleva 3 metalizadas, 3. Estas dos que deben ser la fórmula Spire Light, esta que dice Natasha, y estas de aquí, y estas 3 de aquí, las metalizadas. Así que vamos a probarla y para empezar pues vamos a hacer swatch. Voy a mirar los nombres. Yo normalmente no miro los nombres de las paletas, a mí casi que me da igual, porque además como no los veo, pues yo cojo la sombra que me guste y me la voy poniendo. Pero es verdad que a algunas de vosotras os gusta saber los nombres, y sobre todo después de la última paleta de Ratolina, la Living, en las que cada nombre dice o hace referencia a un cachito de ella misma, pues como que parece que me he aficionado un poquito más a mirar los nombres de las sombras. Y aquí tenemos Plantasia, Galatea, Komorebi, Acacia, Camu Camu, Rai, Citrine, Baile, Ellison, Tipu, Flash, Tusi, Maquia, Isia y Willow. Yo creo que estos son nombres de plantitas de las Maldivas, es decir,
botánica en estado puro. Y vamos a un maquillaje de ojos en estado puro. Traigo la base puesta, bronzer y colorete, y vamos a hacer un par de looks. Vamos a hacer uno muy sencillito, tirándole a los verdes, y bueno, pues otro un poquito, no sé, es que no sé lo que va a salir. Yo cuando me pongo delante de la cámara con una paleta digo, yo no sé lo que va a salir de aquí. Pero bueno, vamos a hacer unos swatch primero y vemos los colorcitos de cerca. Venga, vamos a ello. Empezamos con Plantasia, Galatea, Komorebi, Acacia y esta preciosa amarilla que es Camu Camu. Tiene unos destellos anaranjados divinos, un verde musgo que parece un poquito floja a la hora de pigmentar. Este dorado es divino, divino, y este amarillo sol que quita el hipo. Vamos con la segunda fila. Atipau, Elysian, Tawaley, tono marrón o citrin, ese dorado divino que no es tan amarillo. Qué bonito. Atipau, color de hojas a medio caer de los árboles. Elysian, topo metalizado, divino. Walley, este tono marrón cálido tan bonito. O citrin, citrin es el color del mango. Y bueno, Ray, ese dorado divino que no es tan amarillo. Yo no sé qué maquillaje me voy a hacer hoy, dudo muchísimo, me gustaría utilizarlas todas. Esta tercera fila quita el hipo, El flash, ese marrón, oh, qué bonito. El fusi, Maquia, preciosa. Isia, ese naranja. Y el Willow, qué verde. Madre mía, el Willow, qué verde. Preciosa sombra en tonos verdosos. Y bueno, de naranja también un poquito más discreto, que combina a la perfección con los marrones, con los verdes. ¡Qué verde! Madre mía, el Willow, qué verde. Y yo dudaba de si adquirir esta paleta o no. Ya lo tengo claro. Es divina, divina, divina. Mira aquí todos los tonos juntos. Bueno, ya estamos por aquí. Vamos a hacer dos looks de ojos. Los voy a hacer rapidito para que no estemos aquí toda la mañana. Uno va a ser utilizando pues las sombras más verdosas y el otro va a ser utilizando las sombras más marroncitas, naranjas y tal. No tengo nada premeditado, cosa que siempre me pasa a mí. Sí que tengo aquí mi espejito que le vamos a dar luz. Y bueno, vamos a poner aquí unas pincitas que no nos estorbe el pelo. Mirando al frente voy a colocar aquí unas tiras, unos washi tape, que por fin he encontrado washi tape. ¿Os acordáis que yo decía de Safil y me dijisteis una de nosotras? Se llama washi tape y lo puedes encontrar en el Teddy y por ahí. Pues en el Teddy lo encontré. Cuando os pongáis esto, mirad que estén equilibrados. Vale, y lo primero que voy a hacer es un poquito para intensificar la parte de aquí del ojo con un lápiz, que en este caso va a ser un lápiz gris. Y lo vamos a difuminar un poquito. Vale, vamos a comenzar utilizando la sombra Flash. Y voy a aplicar como un delineado a ras de las pestañas. Voy a intensificar un poquito el color. Y lo bajamos por aquí un poquitito para conectar la parte superior del ojo con la inferior. Vale, con otro pincelito voy a coger y voy a aplicar Galatea. Voy a transicionar con Acacia.
terminamos con tip. En la parte más alta. Y ahora vamos a utilizar, yo no puedo dejar de utilizar esta. Es verdad que a este maquillaje yo le pondría tal vez esta de aquí más bien, le pondría Matica, pero le voy a poner Epsilon porque es que me lo pide Epsilon. Me lo pide Epsilon. Y la voy a poner con el dedito. Que es una preciosidad. Voy a intensificar con un lápiz un poquito negro esa zona para hacerla más oscurita. Y la difumino y la fijo con esta sombra. Voy a bordear las pestañas con la sombra acacia y vamos a quitar esto. Vale, yo cuando quito, mirad, como yo tengo el ojo, estas arruguitas, aunque yo pongo cuando yo me lo quito y tal, mi pliegue de aquí desciende y me ensucia. Yo no puedo hacerme un delineado así de gatita. Pero eso es lo que nos pasa al tener piel madura. Entonces, pues nada, yo aún así me lo pongo y ahora sí que voy a limpiar eso un poquito porque en cuanto pasen 2 minutos el ojo me va a empezar a caer y esto se me va a ir aquí. Pero son gajes son cositas de la edad. Ahora voy a coger un pincelito muy pequeñito, si lo encuentro. Vale, porque yo tengo que aplicar estas sombras amarillas, las tengo que colocar donde sea. Entonces voy a colocar, primero voy a colocar citrine y lo voy a colocar aquí en el párpado inferior y limpiando el pincel porque voy a coger, como no, Camu Camu para ponerla ahí. Vale, vamos a poner un poquito de lápiz negro, digo si lo encuentro, en las pestañas por dentro para rellenar, para intensificar mucho más. Pestañas, rímel solo, no, aquí hay que meter un poquito de pestañas postizas y me voy a poner estas magnéticas de Catrice. Vamos a ver qué sale. Hoy estoy yo juguetona, fíjate, no tenía yo humor y me estoy viniendo arriba. Eso sois vosotros que hacéis ese efecto en mí. Sabéis que el magnético, las pestañas magnéticas consisten en hacer un delineado con el rímel o el eyeliner que lleva y luego aplicar estas pestañas de acento, aplicarlo súper sencillo, porque era simplemente dejarlas caer al suelo, dejarlas caer, sí. Con las pestañas postizas magnéticas tenéis que tener la precaución del eyeliner, aplicarlo lo suficientemente gordito para que se peguen. No se puede hacer un eyeliner mínimo, salvo que la pestaña tenga unos imanes mínimos, que no es el caso. Estas pestañas tienen el imán pues un poquito, no se aprecia ahí, 3 trocitos de imán un poquito gordito.
Y aquí tenéis este primer luz de ojos utilizando aquí en el centro esta sombra metalizada tan bonita. La Elysian no podía dejar de utilizarla. He querido hacer utilizando algo muy discretito, pero utilizando los tonos verdosos. Y bueno, me voy a acercar para que lo veáis, pero creo que esta pestaña magnética se me está despegando, ¿eh? Así que no me lo tengáis en cuenta, pero llevo 2 horas luchando con ella y al final he decidido dejarla que sea libre, porque si ella no quiere pegarse, hay que respetar la libertad de las personas. Por favor, señoras y señores, la libertad ante todo. Me voy a acercar para que lo veáis, pero ya te digo, si esto está despegado, me lo perdonáis. Vamos allá. Eso sí, tampoco le hagáis caso a mis ojeras. Es algo muy sencillito, pero fijaos qué sombra tan bonita. Es una sombra metalizada, un topper así color topo, no tenía ninguna sombra de este tono. Y bueno, es algo muy sencillito, pero quería haceros este maquillaje utilizando la zona verde, podríamos decir. Y ahí está mi propuesta. Vamos a retirar la cámara y os hago otro look, pero esta vez seguir viendo el vídeo. Qué sorpresa. Volvemos de nuevo y ahora vamos a hacer un maquillaje con los otros tonos, en los tonos, cogiendo los tonos anaranjados, amarillos y tal. Y aquí sí que me apetece meter ya colorinchi naranja, me apetece naranja, porque además voy de naranja, con lo cual me viene perfecto. Vamos a acercar un poquito la cámara y vamos a comenzar el maquillaje. Voy a retirarme un poquito el pelito. Vamos a comenzar de aquí a allá. Y vamos a empezar, por supuesto, como no podía ser de otra forma, con Camu Camu. Y Camu Camu la vamos a poner en el interior. Va a tener este maquillaje de similitud con el otro, el centro del ojo amarillo, pero es que me ha encantado esta sombra. Es que me parece un amarillo limón. Tan bonito. Y ahora cojo Fusi. Y con un pincelito limpio difumino entre las dos sombras y voy a coger la sombra Isia ni que decir, tiene que pigmentar muy bien. Difumino el borde entre ambos colores. Y bueno, para el extremo exterior del todo, la verde, vamos de papagayo. Le metemos la sombra Willow. Es un poquito arriesgado, ¿eh? Voy a cambiar aquí sí que el pincel. Y lo que Dios quiere está siendo. ¡Qué verde tan bonito! ¡Qué verde tan bonito! Y para mezclar los dos tonos voy a coger acacia para ponerlo un poquito con la punta de la brocha entre medias. Buah. Voy a aplicar también, por supuesto, por la parte inferior, conectando las pestañas inferiores con las pestañas superiores. Sabéis que siempre os lo digo. Voy a coger la sombra Tip, esta de aquí, para poner debajo en la línea de las pestañas. Y para transicionar vamos a utilizar la sombra Wally, que ya lo vamos a hacer con un pincel un poquito más sueltecito. La verdad es que estas sombras son mantequilla, ¿eh?
No quiero hacer cosas complicadas porque primero nuestros ojos como que no las permiten, y segundo, ¿no está torcida la cámara? Y segundo, pues que estamos aquí para maquillarnos y para jugar, y si hacemos cosas a lo mejor muy elaboradas o tal, pues nos quitan las ganas de maquillarnos, ¿a que sí? Así que vamos a rizar las pestañas. Y vamos a aplicar una lámpara, vamos a aplicar una lámpara. Máscara de pestañas de Deli Plus, la Long Extreme. Que las peina muy bien. Y las separa muy bien. Pues las separará muy bien, pero esta vez se me están quedando como... Entonces vamos a utilizar artilugio para peinarlas. Artilugio para peinarlas. Para que no me manche el párpado. Perdona que está un poco guarrillo. Vale, y esto ya es otra cosa. Que no he puesto eyeliner dentro, porque se me ha olvidado. Pero lo hago ahora. Simplemente doy un poquito por aquí y un poquito por allá. Y me miro en el espejito a ver qué es lo que he hecho. Vale. Vale, vamos a poner un poquito de corrector y esto está ya prácticamente acabado. Tengo aquí un corrector que es claro, excesivamente claro. Pues eso me voy a poner muy poquito, para no liar aquí la de San Quintín. Tin. A ver, brochita para el... Limpiar esta zona así con el corrector hace que estilicemos mucho más el ojo. Son pequeñas cositas que hacen y que marcan la diferencia a veces. Es muy claro. No me sé yo si me estará quedando cara de muerta. Y así hemos terminado este maquillaje, esta segunda propuesta, esta vez utilizando los marrones. Aunque es verdad que no he podido resistirme a meterle este verde tan bonito en el extremo exterior. Nos acercamos un poquito y esta vez no he puesto pestañas postizas para evitar que salgan así con la pateja, medio tal, solamente rímel. Nos acercamos y vemos el look. Vale, pues aquí está. Sencillito, un poquito papayaguístico y un poquito papayaguístico. Otra vez el avión. Pero unos tonos yo creo que muy favorecedoras. A los que tenemos ojos verdes como yo, creo que nos quedan estos tonos muy bonitos. Son colores desde luego cálidos. Y me parece una fantasía. Separo y os cuento una cosa. Fijaros que al hilo de, un vídeo de hace poco en el que yo decía que una paleta me recordaba a otra, se lió la de San Quintín y fue crucificada en las redes sociales, pero esto sabemos que es así y no me importa. Pues esta paleta no pensaba adquirirla porque me recordaba a otra, y me recordaba precisamente a la Naked Honey de Urban Decay. Y para demostraros o para tal, que no pasa nada porque dos paletas se parezcan o te recuerden, y que es una opinión y que yo creo que no pasa absolutamente nada. Mirad, esta es la de Natasha Denona y esta es la que yo digo que en un principio me recordaba a la Naked Honey porque tiene estos tonos también
marrones cálidos, verdosos, pero como veréis no es la misma paleta. Y sin embargo, esta, cuando yo la vi en internet, me recordaba a esta. La Natasha Denona me recordaba a la Naked Honey de Urban Decay. Y lo digo aquí, esta paleta me recuerda a esta. No estoy diciendo ni que se hayan copiado, ni que tal. Que es verdad que puse copia en el vídeo, en el título. Pero es un título y además lo puse en interrogante. Los interrogantes, cuando tú lanzas una pregunta, cuando tú lanzas una hipótesis, en el mundo de la ciencia está claro. Luego la hipótesis se confirma o se desmiente. Es un título simplemente. Se parecen y no pasa nada. Y no desprestigio a esta, y no desprestigio a esta. Las dos tienen su lugar en el mercado, las dos tienen su fabricante, las dos tienen su fórmula, las dos tienen su público. Y lo mío es una opinión de una youtuber pequeñita que no va a ningún sitio, que mis palabras no van a misa, no sientan cátedra. No pasa nada. Y con esa reflexión de última hora os dejo. Tonos bonitos, bonitos, si os gustan los cálidos, si os gustan los verdes y si os gustan los ocres, los naranjas, los amarillos, esta desde luego es tu paleta. Ahora, eso sí, te puedes esperar un poco que lo mismo V7 en 2 telediarios o Technics o Revolution nos saca el clon y no tienes que gastarte lo que vale esta. Y sin nada más que decirte, pues nada, me despido deseándote que seas muy muy feliz y que me dejes tu opinión libremente. Todos los comentarios, si son constructivos, si son hechos desde la cabeza, son bienvenidas. Así que sin nada más que decirte, bueno, sí, que te suscribas si no lo has hecho. Y si estás suscrita de antes, que mires las suscripciones por si acaso YouTube te la ha quitado, que es que YouTube está haciendo todos los días de las suyas. Y sin nada más que decirte, pues eso, que me despido deseándote que seas muy feliz, por supuesto, hasta el próximo vídeo. Ah, y una cosa, la sensación depre y cutre que tenía al principio, gracias a ti y gracias a ti, ha desaparecido. Hasta otro día, chao.